A 6 horas de la ciudad del Cusco, pasando por serpenteantes caminos y pequeñas caídas de agua, se llega al distrito de Vilcabamba. Una localidad que en esta época del año puede acoger al visitante con un sol radiante pero amable, o también sorprenderlo con lluvias breves pero intensas. La vida en este pequeño distrito de la provincia de la Convención transcurre apacible, en contraste con su pasado histórico y legendario. Con la muerte de Atahualpa no culminó la sucesión real. Entre 1536 y 1572, 4 incas marcaron lo que sería una etapa de 40 años de resistencia y lucha por recuperar al Tahuantinsuyo. El primero de ellos, Manco Inca, hijo menor de Huayna Cápac. Manco Inca, uno de los precursores de nuestra independencia, tenía dotes militares desde muy joven y las personas que a él lo protegían ya lo habían escogido porque habían encontrado esas características especiales que él mantenía. Entonces, cuando él tomó la decisión de rebelarse contra los españoles, él mismo dirigía el combate. Muchos de los combates que ha vencido ha sido porque él personalmente estaba al frente de la batalla. Manco Inca decidió ocupar la zona de Ollantaytambo y desde ahí iniciar su rebelión. En el camino, hubo enfrentamientos con Hernando Pizarro, de los que salió victorioso. Manco Inca asumió esa responsabilidad desde muy joven. Él aprendió a manejar caballo, montar caballo. Él aprendió rápidamente a manejar instrumentos de guerra de los españoles. Él aprendió, digamos, a dirigir, tomó parte de las estrategias españolas en combate como suyo y por eso es que en muchos combates él ha podido lograr vencer a los españoles. La primera experiencia que cuentan los cronistas y que sabemos es cuando atacaron a Manco Inca en Ollantaytambo. La zona de Tiupuncu fue cercado con esta espina y además desviaron el río Vilcanota para que los caballos no puedan avanzar, se enfanguen y se queden. Entonces esa fue, digamos, una de las atribuciones que se le da a la victoria de Manco Inca contra Hernando Pizarro en Ollantaytambo. En estos andenes, cuando llegan los españoles, encabezados por Hernando Pizarro, estaban llenos de soldados incaicos hasta el sitio donde estamos parados. Lleno, aproximadamente unos 30.000 soldados. En el lugar se construyó una garita de control por la que nadie sin autorización pasaba. Aquí podemos encontrar torreones de control en los 3 niveles, en el primero, en el segundo, en el tercero, que está en la cresta de esta misma roca. Hay una construcción de un muro con piedras pequeñas y al frente hay otro, hay 2 casi en esa misma recta. Eso evidencia con claridad que desde allá vigilaban la presencia de extraños y desde allá dirigían para atacar o contraatacar al ejército español por órdenes de los que vigilaban, ¿no? Acá también vamos a encontrar construcciones agrícolas que permitían no solamente el carácter de sostenimiento de esta fortaleza, sino también se utilizaba para el cultivo de plantas medicinales fundamentalmente. Y también acá podemos encontrar más al fondo el baño del Inca, el baño de la Ñusta. Es decir, esta zona era una zona imperial. Por eso hablamos de los lugares sagrados que tenía esta población. Manco Inca en aquella época era un hombre eminentemente religioso. Él tenía mucha creencia en el sol. Entonces, como tenía mucha creencia en el sol, tenía que tener estas estructuras, esta implementación para que pueda salir a hacer sus rituales sagrados a su dios que era el sol, ¿no? En ese periodo, la fortaleza de Ollantaytambo se convirtió en el centro estratégico de la resistencia.
Ante el constante asedio de los españoles, es que Manco Inca decide replegarse hacia Vilcabamba. Las características del terreno dificultaron el acceso a caballo de los invasores, además de ser una tierra agrícola fértil. Cuando llega Manco Inca, no viene a esconderse, viene a ocupar un territorio que se le llamaba el Reinado de Vilcabamba. Y este Reinado de Vilcabamba era un terreno extenso y prácticamente a partir de la instalación de Manco Inca en Vilcabamba, el Tahuantinsuyo se parte en dos territorios. El territorio controlado por el Inca Manco Inca y el territorio controlado por los españoles. Desde el momento que él se viene a esta zona para rearmar el ejército, prácticamente lo hace en base a toda esta zona de Vizcos, ¿no? Chuquipalta, ¿no? Porque acá prácticamente se traslada a la capital del Cusco. En la capital del Cusco tenemos un templo importante que es Sacsayhuamán, la más grande del imperio, y acá tenemos Chuquipalta o Yurajurumi, ¿no? Que es uno de los nombres originales. Entonces acá tienen un sitio religioso muy importante, ¿no? Hemos llegado a la zona de andenes. Algunos historiadores señalan que tras su muerte el cuerpo de Manco Inca fue depositado en este lugar. Precisamente en los textos indica de que el cuerpo de Manco Inca fue depositado entre la convergencia de dos ríos, ¿no? Entonces nos encontramos en un sector importante, los andenes, donde arquitectónicamente podríamos decir que esto fue un depósito de algún cuerpo de un personaje importante. Y como nos encontramos en la confluencia del río Pacchaj y el río Erapata, que se cree que fue depositado en este lugar. El complejo de Vitcus fue otro de los puntos de residencia de Manco Inca. Su majestuosidad y estructura armónica con el paisaje solo dan espacio para el asombro. Vitcus se convirtió en escenario del asesinato del primer Inca rebelde. Aunque las versiones difieren de la situación, se sabe que aquel día Manco Inca se reunió con un grupo de españoles, a los que acogió pensando en ser aliado debido a las pugnas entre pizarristas y almagristas. Fue apuñalado por la espalda y días después murió. Su lucha duró 8 años. Muerto Manco Inca, le sucedió su hijo, Sayri Túpac, quien buscó tener acercamientos con los españoles. Buscó niveles de pacificación con tratados políticos con los españoles. Entonces a Sayri Túpac, por ejemplo, los españoles le sacan del territorio de Vilcabamba, lo llevan al Cusco, inclusive lo llevan hasta Lima. Y al retornar a Lima le entregan todo el territorio de Yucay, que es un territorio espectacular para la producción agropecuaria. Pero sin embargo, mucho antes que llegue Sayri Túpac a Yucay, los españoles habían entregado este territorio a los cañaris como recompensa del trabajo en beneficio de los españoles. Entonces, cuando Sayri Túpac entra a este territorio de Yucay, habían celos naturales de los cañaris. Los invasores incluso lo reconocieron como Inca. Muchos de los que vivían en el territorio de Vilcabamba tipificaron a Sayri Túpac como traición a la ocupación que hizo su padre en Vilcabamba, porque él se fue a someter a los españoles. Él estaba bajo el mandato de los españoles, era el Zapán Inca también, porque los españoles lo habían proclamado. Véase, los españoles reconocen a Manco Inca en el Cusco y también reconocen a Sayri Túpac como Zapán Inca. Ya dos incas reconocidos por los españoles que no cuenta la historia. La muerte de Sayri Túpac tiene un velo de misterio, aunque muchos coinciden en que fue envenenado. Su desaparición dio paso a su hermano, Tito Cusi Yupanqui, quien retomó la intención de su padre, Manco Inca, en la recuperación del Tahuantinsuyo. Pidió que se respete el territorio del reinado de Vilcabamba, que se reconozca como el Inca en el territorio de Vilcabamba, que los agustinos, los frailes y los curas que venían, que hagan su trabajo de evangelización, pero él también continuaba con los trabajos de su religión, de practicar su religión. Su muerte llegó en 1570, aparentemente por una pulmonía, aunque se responsabilizó a un cura agustiniano, tras lo cual fue torturado y asesinado.
La última etapa del reinado de Vilcabamba llegó con Túpac Amaru Inca. Los días de resistencia con miles de guerreros al mando de Manco Inca eran lejanos. Los intereses por territorios de distintos pueblos debilitaron la causa. Ya una etapa de decadencia, de control territorial, de decadencia de estructura militar, de decadencia de la adhesión misma de la población, porque mucha de la población se estuvieron saliendo del territorio de Vilcabamba o se adherían a los españoles para lograr ventajas económicas, ventajas territoriales. Entonces ya era muy débil la presencia de Túpac Amaru en el territorio de Vilcabamba. Túpac Amaru Inca fue capturado y llevado al Cusco. El virrey Francisco de Toledo ordenó su decapitación en la Plaza de Armas. Sus restos fueron enterrados en el convento Santo Domingo del Cusco. Ellos no querían que fuera asesinado, o sea, decapitado. Por eso es que los padres lo bautizaron, porque un cristiano no puede matar a otro cristiano. Pero a pesar de eso, lo hicieron. Significó una decisión política desde el Estado español, ¿no? Es decir, el virrey Toledo tuvo esa decisión tan fuerte y tan severa cuando los Capac Cuna, es decir, los descendientes incas en la ciudad del Cusco, habían solicitado que no se le ejecutara, porque al virrey Toledo no le correspondía ejecutarla. Finalmente, el quien debió ejecutar debió ser el rey de España. La ejecución se dio el 24 de septiembre de 1572. La figura de Túpac Amaru, Felipe Túpac Amaru, representaba un peligro, un tenaz peligro para el inicio de la organización del sistema colonial. De manera que buscó un pretexto del pedido de la orden mercedaria para que se le ejecutara. Y es así como se ejecuta pues a Felipe Túpac Amaru. En la memoria de las generaciones actuales hay que depositar ese interés y ese conocimiento de que hubieron este tipo, ¿no es cierto?, de gestos y de hombres nuestros que con su vida contribuyeron a la independencia, ¿no? Manco Inca, sus hijos y el último, Túpac Amaru, que a pesar de la juventud de sus años fue cruelmente sacrificado y degollado en la Plaza de Armas. Y como decía el historiador Donato Amado, es a partir de la muerte, de la ejecución de Túpac Amaru I, que la Plaza de Armas cambia de denominación, ¿no? Y la plaza se convierte como la Gran Plaza de Llanto o de Huacaipata. Hubo una época en la que el estirpe inca brilló como el sol que adoraban, y su halo se extendió en el tiempo a pesar de la presencia española. Los 4 últimos incas de Vilcabamba así lo evidencian.